Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Ceteris Paribus. Mi nombre es María Eugenia García y hoy, conjuntamente con Jesús Martínez, estamos súper emocionados porque, en primer lugar, esta es nuestra primera entrevista presencial. La primera de muchas, esperamos. Déjenos saber en los comentarios cuál sería el próximo entrevistado y de qué tema. En segundo lugar, traemos a la mesa un tema muy interesante, tan apasionante como interesante, y además que viene de la mano con una ciencia social. Así como en la economía, tenemos a la psicología. Vamos a hablar acerca de las crisis económicas y el impacto que estas tienen en la psicología humana. Así que bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Yerelyn Figueroa, una excelente profesional, quien además nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Yerelyn. Gracias, tal como dijeron antes, mi nombre es Yerelyn Figueroa, soy licenciada en Psicología y en Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana. Actualmente estoy cursando una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y tengo diversas formaciones a nivel de Psicología Clínica, Sexología y Terapia de Parejas. Para empezar, quisiéramos preguntarte, ¿cómo pueden las crisis económicas afectar a la salud mental de las personas? Las crisis económicas, al analizarlo a partir de la psicología, cualquier abordaje, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la psicología es la ciencia del depende. Entonces, no hay como que una regla al momento de hablar de cómo se maneja algo en específico y cómo se va a tener un impacto específico sobre la de la persona. Porque en la psicología hablamos de ser humano, hablamos de personas, hablamos de individuos. Entonces, podemos tener tendencias. Por ejemplo, una crisis económica puede llevar a la tendencia de que las personas tengan un mayor nivel de estrés, un mayor nivel de ansiedad, se genera también un alto nivel de depresión y se incrementan inclusive las adicciones. No sé si han escuchado que, por ejemplo, dicen el mejor negocio es el alcohol porque la gente está feliz o la gente está triste, la gente lo consume. Cuando hay crisis económicas, el nivel del consumo de alcohol suele incrementarse. Entonces, por eso hablamos de que se pueden incrementar las adicciones. No es porque sea más rentable gastar en una adicción en un momento determinado por la crisis económica, pero sí porque las personas buscan como que salir de conflictos, salir del problema. El nivel de estrés, claramente yo estoy estresado, si no tengo cómo llegar al 15 y último voy a estar estresado. El estrés de forma prolongada puede generar ansiedad y la ansiedad puede tener comorbilidad con la depresión porque planes que, qué sé yo, tengo 50 años trabajando para alcanzar una meta, para comprar una casa, para jubilarme, y ya no es factible, ya no es posible. Entonces, depende. Okay. En eso se parece a la economía porque también es una ciencia social y no es exacta, no es como un científico que le dice, mira, si haces esto, hace reacción. Pero bueno, en función de eso que nos comentas, ¿cuáles serían los mecanismos psicológicos subyacentes que pueden exacerbar ese impacto? Bueno, si hablamos de como cosas externas o cosas internas, depende de dónde lo veamos. Si lo vemos de cosas internas, si yo ya tengo un trastorno de base, por ejemplo, si ya yo soy depresivo y tengo ahora problemas económicos, puede que entre en una crisis depresiva o un trastorno de depresión mayor. Si soy una persona ansiosa o una persona con ansiedad, una persona con ansiedad, bueno, obviamente mis preocupaciones y mi ansiedad pueden que se me incrementado, puede que sea mucho más afectada dada la situación en la que me encuentro. Y así como con cualquier otro trastorno, igual los factores, el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, somos biológicos, somos psicológicos y somos sociales. Entonces, si uno de estos eslabones de lo que compone el ser humano, según la Organización Mundial de la Salud, no está bien o no está estable, obviamente va a terminar teniendo un impacto en mi salud mental y en mi estabilidad emocional. Claro. Y en el aspecto de la economía, donde digamos, el ser humano puede llegar a ser muy vulnerable, sobre todo también incluso a nivel financiero, puede haber pérdida de empleos, disminución de los ingresos, cambian las condiciones laborales que afectan a la persona. ¿Cómo esas dinámicas personales pueden afectar al bienestar de una persona a nivel de salud mental? En la misma línea de todo lo que hemos venido hablando. Si yo no tengo empleo, y para mí el empleo es importante, es muy significante, bastante importante, como pasaba por lo menos con generaciones anteriores. Por ejemplo, para los boomers era súper importante el hecho de tener un trabajo estable y el tener un estatus de vida que se mantenga. Por eso ellos en los trabajos tenían una tendencia a pasar en periodos prolongados de trabajo que si 30 años en la misma compañía y es como wow. Que para nosotros la generación millennial, Gen Z y Zillennials no sucede eso. Y priorizan cosas que capaz
uno pensaría, mira, wow, ¿cómo usted está priorizando algo que es tan distinto a lo que en teoría uno piensa que es lo importante? Entonces, sí, influencian todos esos factores externos, pero a fin de cuentas la salud mental es muy individual y muy personal, porque puede que para mí signifique una cosa y para ti va a significar otra, porque depende de cómo yo vea el mundo, de cómo yo me maneje en el mundo, de cómo yo me sienta o me visualice en el espacio que me encuentro. ¿Podrías comentarnos un poco qué emociones son más comunes dentro de un episodio de una crisis, particularmente cuando estamos inmersos en una crisis económica? Okay. El ser humano tiene ciertos mecanismos para el manejo de los traumas. Entonces, en un periodo de crisis, hay emociones como que tendencias a desarrollar. Porque puede que simplemente yo tenga un estado de shock y no siento nada, no pienso nada y me bloqueo completamente. Puede pasar. Pero las más esperadas serían la tristeza, la frustración, el miedo, con todo esto la desesperanza. Pero es tan poco calculable que podríamos hablar inclusive de alguien que se le genere un episodio de mañana. Por ejemplo, a alguien se le podría sale del espectro de las emociones y se le podría desarrollar también esquizofrenia, podría generar cualquier tipo de reacción, porque estamos hablando de una crisis que el concepto de crisis en psicología por lo menos es una situación donde yo no tengo control y me encuentro como en un estado de alerta extremo que me lleva a actuar de formas que no siempre serían lo más esperado por los niños, dadas las circunstancias. ¿Y cómo se manifiestan estas expresiones, estos sentimientos que pueden llegar a ser incluso contradictorios, ¿no? También que pueden afectar la salud en lo que vendría siendo el comportamiento de las personas y en sus relaciones con otros? Ok, fíjate algo. Cuando hay una crisis se generan emociones. Sentimientos es un concepto un poco más complejo. O sea, lo primero, la acción-reacción es se me genera una emoción. O sea, si me están robando, voy a tener miedo. Cuando ya pasa el proceso del robo y todo esto, puede que quede con miedo, quede con PTSD, que es el trastorno traumático, puede que quede con inseguridad, puede que el sentimiento es como más prolongado, más a profundidad. Si estamos hablando de la emoción, que ciertas conductas pueden llegar a, por ejemplo, como hemos vivido en la crisis económica venezolana, las personas por miedo tienen sus anaqueles súper colmados de comida porque, mira, hubo en el 2014, 2017, ni Lupien ni Napal. Entonces yo no compro una harina pan, sino que compro 4 por miedo a que no vaya a haber. Este sentido de desesperanza me lleva a, concha, le voy a ver el mundo de manera pesimista. ¿Necesariamente lo voy a hacer? No, pero podría generar esa condición. Porque como decíamos anteriormente, no somos científicos y tampoco personas. Como puede que haya personas, que también es algo que he visto bastante en la crisis, que la resiliencia llega al punto extremo donde tú te quedas impresionado cómo la gente busca soluciones, busca alternativas, ve la vida de una forma distinta, aprovecha más el momento. O sea, depende de cómo yo vaya manejando o interiorizando cada situación, cada emoción. Porque ninguna emoción es buena o mala. Emociones placenteras y emociones displacenteras. Emociones podemos ver el efecto general de las emociones. En realidad la mayoría son displacenteras. Nadie quiere tener miedo, nadie quiere sentir rabia, que es otra bastante común que se me había pasado a mencionar. Cuando hay crisis, la rabia está sumamente exacerbada. Entonces, personas que están de mal humor, ¿por qué? Bueno, porque sí, las emociones son racionales, las emociones son completamente irracionales. Son reacciones, o sea, pasa algo, se me genera algo, o sea, es una acción-respuesta que ni siquiera tiene un proceso donde yo decido en este momento sentirme molesto, nadie decide sentirse molesto. Y si fuera así, nadie estaría triste, nadie tendría miedo, nadie tendría incomodidad. Todo el mundo estaría feliz y calmado todo el tiempo. Y la verdad no es así. Entonces, es aprender a manejar toda esta situación y entender, mira, yo soy todo. Y yo puedo estar triste como puedo estar feliz. Por ejemplo, la melancolía es esa tristeza con esa felicidad juntas, en donde yo, cónchale, extraño este momento, lo cual me hace sentir triste, pero lo extraño porque me hizo sentir feliz. Entonces mezclo esas dos cosas y cuando hablamos de procesos de crisis,
es sumamente común que vengan todas esas situaciones. Ok, sabes que hay una frase muy común que dice que en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Creo que esto depende, esto que justamente tu respuesta anterior nos permite entender entonces que pues, cada ser humano es diferente, todos los individuos llevan procesos de una manera completamente diferente, así sea la misma experiencia. Entonces, bueno, partiendo de esa diferencia que existe entre individuos prácticamente igual homogéneos a nivel de forma, pero no de fondo, ¿cuáles crees que serían las diferencias claves en un contexto socioeconómico diferente, en donde, o sea, cómo las personas enfrentan y responden ante estas crisis económicas? Me da risa porque no te quiero decir depende, pero depende. Porque hay personas que están en un contexto socioeconómico bastante favorable, pero capaz se la viven en un nivel sumamente alto, porque están preocupados y capaz tienen una visión de, mira, se me va a acabar la plata, o mañana no me va a alcanzar, o estoy angustiado constantemente de cómo voy a llegar al principio del tiempo. Como pueden haber personas que están en esa situación y viven en su burbuja, por ponerle un nombre, en donde simplemente, mira, el factor económico, yo estoy tranquila en ese sentido, ni siquiera me voy a preocupar por ello, ni siquiera me voy a sentir mal por ello. Como puede también en contexto de personas con estatus socioeconómico bastante más deplorables, por decirlo de alguna manera, que también estén sumamente preocupados y se sientan sumamente mal, como hay personas que su mecanismo de defensa, porque ya hablaríamos ya de mecanismos de defensa del inconsciente, en donde lo ignora. O sea, esto no es un factor importante, esto no es un mecanismo de defensa de psicología llamado la negación, que es cuando me siento mal, estoy demasiado triste, ¿sabes? O sea, la vida es demasiado difícil y se ríe. Es un mecanismo de defensa, no es que está disociando, no es que es una persona bruta, no es que es una persona sin conocimientos, sino que simplemente a veces la situación es tan difícil que puede que yo simplemente me abstraigo de la realidad hasta cierto punto y esto no está pasando. Podría ser uno de los abordajes, podría ser la angustia otro abordaje, podría ser simplemente la operatividad o la operacionalidad de, mira, está sucediendo un problema, yo lo voy a solucionar y listo, pasó, salgo de eso. O sea, depende de cómo cada quien pueda manejarlo, depende del estado mental de cada quien. Porque una persona con una estabilidad mental, más allá de una estabilidad socioeconómica, que sabemos que no hay salud mental si en realidad no hay estabilidad económica, porque todo depende de esa interrelación. Porque, como mencionábamos antes, el ser humano es un todo, en donde no podemos dividir, mira, estoy bien a nivel de esto o estoy mal a nivel de esto, y entonces, por ejemplo, lo que yo siempre pongo en consulta de ejemplo es, si yo estoy mal físicamente, si me siento mal, tengo un dolor de cabeza, por X y Z, vamos a poner un dolor de cabeza, un dolor de estómago, y que tú quieras, no voy a estar bien a nivel de sociabilidad, no voy a conectar, no voy a querer hablar con nadie, porque me siento mal físicamente. Y eso probablemente me genere un efecto emocional donde voy a estar triste, voy a estar resignado, voy a estar frustrado porque tengo un dolor de cabeza, un dolor de estómago que no controlo. Lo mismo pasa si estoy triste. Si estoy triste, mi nivel físico va a decaer. Está comprobado que las defensas bajan cuando las personas están deprimidas. Entonces no voy a querer comer, no voy a tener suficiente energía para salir a entrenar, no voy a poder ir con mis amigos, me va a afectar la sociabilidad, mis relaciones de pareja, de familia, de lo que sea, laborales. Y si estoy mal a nivel social, es decir, si siento que no cuento con nadie, eso va a terminar incidiendo en me voy a sentir solo, me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrado. Y eso puede también llevarme a que mi cuerpo reaccione en consecuencia. Porque el cuerpo expresa muchas veces lo que no estamos expresando a nivel verbal. Entonces, es un factor que estamos también de cada uno e impactan en todos los demás, como un efecto dominó. Entonces, cuando uno de los factores no está bien, incide en todo lo demás. Por lo que, bueno, es un poco, digamos, un poco complejo definir cómo sería entonces el comportamiento de las personas en una situación difícil. Pero depende de los mecanismos que tengamos, del apoyo que tengamos, y la red de apoyo es fundamental. O sea, de las personas de las que estemos rodeados, de las personas alrededor, si me entienden, si no me entienden, si son empáticos, si no son empáticos, si tengo un trabajo que me entiende, si no tengo un trabajo. O sea, es ir viendo eso como un todo que va marcando la pauta respecto a lo demás. Y me imagino que eso que nos comentas también tiene que ver en alguna parte como la pirámide de Maslow. Es decir,
decir, no puedes llegar a la autorrealización plena si no tienes tus necesidades cubiertas. Básicas. Las necesidades básicas son fundamentales, que a veces se minimizan. Necesidades básicas como lo es el dormir. Okay. O sea, tipo, no, yo estoy durmiendo mucho. Mira, si tú estás durmiendo mucho, porque capaz tu cuerpo necesita dormir mucho, sea por nivel emocional o sea por nivel físico. Porque sí, no necesariamente que estés cansado, pero capaz estás deprimido. Okay. O capaz estás muy ansioso y tu cuerpo está en un estado de alerta tan constante que pasa mucho en las crisis económicas, de ansiedad, que el cuerpo está en un estado de alerta tan constante y frecuente que necesita descansar un poco más. O mira, es que estoy comiendo más, o es que estoy comiendo menos, o es que estoy durmiendo menos. O sea, porque cada cuerpo reacciona de una forma particular ante el estrés, ante las presiones sociales, ante la presión de la sociedad o la vida misma. Entonces, es una evaluación que tenemos que hacer a nivel global. La pirámide de Maslow no hay quien la haya podido repetir todavía porque es fundamental para el análisis de la psicología, porque sí, primero vienen mis necesidades básicas, luego vienen mis necesidades de seguridad, luego vienen las de socialización. Entonces, voy subiendo en niveles del estrés, pero siguen siendo fundamentales todas para mi cada persona. Entonces, es ir evaluando esas características que hacen al ser humano humano. Sin embargo, es bien particular, mencionaban hace rato la resiliencia. Yo creo que es bastante importante porque uno ve generalmente estos rankings que hacen a nivel internacional de, por ejemplo, cuál es el país más feliz del mundo. Y siempre está como el cliché de que los países pobres son los más felices. Y uno ve como esa situación que puede ser un poco paradójica de que quizá, no sé, países como de África subsahariana, generalmente Kenia, Etiopía, etcétera, tienen que estar en los rankings más altos, en los que países como relativamente ricos como Noruega, Suecia, etcétera, tienden a ser los países menos felices. Entonces como que existe una paradoja bastante Curiosa, ¿no? es muy curioso, porque, por ejemplo, uno de los países que tiene el índice de suicidio más alto es Japón. ¿Pero por qué? También es porque no hay una cultura de salud mental. O sea, no es como que yo te digo, por ejemplo, en Argentina es sumamente importante la salud mental, casi que todo el mundo va a terapia, vamos a decir que todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos intrínsecos en su cultura y en su forma de ser. Entonces, si yo me cuido, o sea, la salud mental y la terapia, para quienes funciona la terapia, porque también hay quienes no les funciona la terapia y su salud mental se basa en voy a misa, voy a la iglesia, salgo con mis amigos cada cierto tiempo, voy a entrenar. O sea, la salud mental no es restrictiva de tengo que ir a terapia para tener una buena salud mental. La terapia claramente ayuda a tener una mayor conciencia de qué me hace bien a mí. O sea, con qué yo me satisfago, con qué yo conecto con mi salud mental. Entonces, pasa en muchos países, como por ejemplo los países africanos, Latinoamérica, son países muy felices, pero también porque hemos generado un mecanismo de esto está pasando, pero está pasando allá, y yo estoy bien, y como yo estoy bien, yo voy a estar bien, y lo voy a focalizar en que yo estoy bien. Porque ya entramos con el tema de muchas veces la atención selectiva. La atención selectiva en la psicología básicamente es, yo veo lo que a mí me genera la necesidad de ver o la satisfacción de ver. Puede ser para positivo o para negativo. Es decir, si yo digo, voy a ver hoy carros verdes, te lo juro que ese día vas a ver más carros verdes de lo que has visto nunca en tu vida. O sea, ese es el día en donde tú vas a ver carros verdes de todos los tamaños, colores y formas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro crea como que es un mecanismo para voy a visualizar las cosas de una determinada manera. Entonces, puede ser que esa incidencia o esas tendencias estadísticas sean debido a eso, debido a la cultura, debido a la forma de ver el mundo, debido a lo que yo decido ver en el mundo y a la forma en la que lo manejo. También hay otra forma de terapia como por ejemplo los latinos y los africanos bailan. Eso que en los países nórdicos usualmente no se ve. Y ese movimiento genera dopamina. El salir de rumba, eso la verdad genera bastante dopamina. Son distintos hormonas que van generando en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien. Hay cuatro hormonas normales, hormonas de la felicidad, oxitocina, dopamina, serotonina y epinefrina. Son estas cuatro las que hacen que tú te sientas bien. ¿Necesariamente estás bien al 100%? No, porque la verdad es que no, pero la química cerebral te genera ese nivel de bienestar. Entonces sería interesante, y creo que
jamás se ha hecho el evaluar cómo funciona la química cerebral dependiendo del paso del tema. Otra cosa que tenemos en los países tropicales y tenemos en los países africanos que no tienen los países nórdicos, el sol. El sol genera dopamina, el sol aumenta el sistema inmune, el sol ayuda a que las personas no se depriman, tanto que inclusive en países como Canadá, cuando están en el periodo de invierno, les permiten a las personas que tomen vitamina que da el sol. Entonces tenemos unas cosas que ellos no tienen, porque ellos tienen otras que nosotros no tenemos, pero que ayudan a bienestar. Quiero rescatar ese último punto que mencionabas acerca de esas diferencias culturales, geográficas, etc. Pero quisiera profundizar un poco más en el aspecto de condiciones económicas. ¿En qué medida consideras tú que esas condiciones económicas y bueno, hay una interrelación entre lo geográfico, pero también evidentemente a nivel de condiciones de vida en general, de calidad de vida, pueden de alguna manera incrementar o impulsar trastornos como la ansiedad o la depresión? No sé si tienes alguna información respecto a eso o cómo lo ves tú desde tu perspectiva. Ok. Si yo, en teoría, si nos ponemos a lo que debería ser, una palabra que no me gusta para nada, la verdad. Si yo tengo un mayor nivel de ingreso económico y tengo una mayor estabilidad económica, debería yo tener un mayor nivel de bienestar. ¿No? Pero, por ejemplo, lo que yo veo demasiado en la práctica es que en Estados Unidos, más del 50% de la población tiene ansiedad. Porque están constantemente preocupados, tengo que hacer dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es importante. Y del dinero depende. Porque si no tengo dinero, me van a botar de la casa, me voy a quedar sin casa, no voy a comer, y ahí comienza todo el pensamiento ansioso. La ansiedad es exceso a futuro, o sea, siempre estoy pensando de qué va a pasar de aquí a un año, o de aquí a 6 meses, o de aquí a mañana. También la depresión me quedo pegada del pasado. O sea, son completamente opuestos, pero son primos al final. Porque uno es exceso de futuro, el otro es exceso de pasado, pero hay muchas comorbilidades entre los trastornos. O sea, muchas personas con ansiedad tienden a sufrir depresión. Entonces, ¿qué sucede? Si en un ambiente donde haya mayor estabilidad económica, puede que tampoco puedo decirlo como regla, puede que haya un mayor nivel de bienestar emocional. No es ciencia, no es exacto, o sea, la ciencia y el comportamiento no son cuadrados, o sea, se manejan de una forma distinta, hay una tendencia estadística. Como también, si yo no tengo un nivel de estabilidad económica, si hay una mayor tendencia, más todavía tener mayor nivel de estabilidad. Si hay inestabilidad, hay más tendencia a desarrollar un bienestar emocional. ¿Por qué? Porque no se puede todas las personas no las voy a poder satisfacer. Entonces comienzan los pensamientos, mira, puedo hacer una familia, puedo no tener una familia, puedo salir con mis amigos, no puedo salir con mis amigos. O sea, esos son factores que llevan a que las personas tengan un mayor nivel de tensión, tengan un mayor nivel de presión. Se les dificulta por lo menos algo tan sencillo como que, mira, la verdad tengo que trabajar 13 horas al día. ¿Dónde vives? ¿Cuándo vives? ¿Y qué haces? Que es la diferencia, yo creo que es más radical entre Europa y América. Algo que es una frase que no sé si la conozcan, pero en Estados Unidos se vive para trabajar y en Europa se trabaja para vivir. Ahí es donde yo creo que estaría más interesante el análisis a nivel económico de ver cómo las personas lo manejan. Yo sé que toda persona que vive en Europa tiene un buen nivel de estado financiero y un buen nivel de estado anímico. La verdad no. Pero sí podríamos hablar de que existe una tendencia, si yo tengo estabilidad financiera, voy a tener mayor salud mental. Porque es uno de los aspectos que me dan a mi seguridad, que me dan a mi calma, que me dan a mi confianza. Si tambalea mi estabilidad económica, indudablemente va a tambalear mi estabilidad mental. Por más que yo lo quiera negar o me quiera, a menos que bueno, tengo un trastorno base tipo una psicosis, algún tipo de esquizofrenia, o me disocio por completo, que no creo que pueda pasar ese nivel, pero sí debe haber una incidencia significativa. Y viéndolo exacto a nivel micro, o sea, de persona a persona, existen o se pueden identificar algunas señales tempranas de que una persona podría estar cayendo en algún tipo de
negar que el hablar con alguien que te pueda escuchar, que te pueda brindar un apoyo, que pueda estar allí para ti y busque la forma de entender, no necesariamente que te va a entender, pero que por lo menos te sientas escuchado, te brinda sanado. En el discurso de las personas, usualmente se cree, o existe la creencia popular de que, por ejemplo, cuando alguien se va a suicidar, nadie se entera hasta qué pasa. La verdad es que no. Las personas tienden a decir, mira, estoy empezando a considerar esto, estoy empezando a pensar esto, me estoy sintiendo incómodo respecto a esto. Siempre hay como que ciertos indicios frente a todas las enfermedades de la salud mental. Todos son súper claros. Toda persona que tiene problemas de pensamiento suicida te va a decir no. Pero sí hay como un cierto nivel de control, por decir, en donde tú puedes ver y apoyar a la persona. O sea, una persona cuando una característica de un trastorno de ansiedad comienza a sentir síntomas físicos, por ejemplo. La ansiedad se caracteriza muchas veces, en todo paciente, pero en muchos pacientes, en que comienza a tener síntomas físicos como reacción a, puede ser una taquicardia, puede ser sudoración extrema, puede ser más hambre de lo usual, menos hambre de lo usual, más sueño, menos sueño, ataques de pánico, reacciones físicas, mira, se me duele el estómago, mira, no, estoy mareado, mira, siento que me voy a caer. Son reacciones que tiene nuestro cuerpo ante ciertas situaciones, que son malas o son buenas, pero son reacciones. Nuestro cuerpo drenando ese nivel de estrés o de ansiedad, que son cosas completamente distintas, frente al cual me estoy esperando. Entonces el cuerpo como que busca una forma de aligerar esa carga de una forma física. Ok, una de las cosas que te quisiéramos preguntar, ahora que hemos indagado tanto sobre el individuo, quisiéramos pasar más a la parte macro. Usualmente cuando uno se presenta, lo primero que dices es, hola, mucho gusto, yo soy Maribel y soy economista. Hola, yo soy odontólogo. O sea, es como tu título post-nombre. Eso de cierta manera te da identidad. Puede ser bueno, en el caso de que lo tengas y lo ejerzas, pero ¿qué pasa cuando, digamos, estás en un tiempo que estás de paro? Como dicen, no estás trabajando porque renunciaste, porque te despidieron, por X razón, o de alguna manera no has tenido la posibilidad de estudiar y dedicarte a una profesión o a un oficio que es de cierta manera una tendencia que hoy en día va casi que escalando más rápido tus profesiones. ¿Cómo, a nivel, por ejemplo, macro de una sociedad, qué efecto puede tener el hecho de que exista desempleo masivo, independientemente de la causa, y cómo eso puede afectar a su vez a la identidad de un país o de una sociedad en general? ¿Qué efecto puede traer? Yo creo que para poder hablar del efecto habría que hablar de lo micro, ¿no? Ok. Porque verlo como lo macro, mira, no sé qué tanto efecto puede tener. Por ejemplo, en Venezuela hay una alta tasa de desempleo, y no por eso se pierde, depende también de lo que se defina la identidad de una nación. O sea, porque si yo me defino, por ejemplo, ahorita hablando de los partidos de fútbol y la Serie del Caribe, ahorita todos somos vinotintos, y eso me define. Y me define mucho más de, mira, este es un país trabajador en tal y tal cosa. O depende también de cómo yo internalice lo que es un empleo. Hablando a nivel de Venezuela, hace un tiempo el único que era profesional, y un profesional de verdad, era el que era ingeniero, médico, abogado, una carrera así de renombre donde tú eres esto y estabas orgulloso de que era ese pequeño y formabas parte de todo por ser eso. Entonces, ¿el qué podría afectar? Dependería de qué tanta importancia le den al empleo, qué tanta importancia le den ese aspecto de la personalidad o del ser humano. En la actualidad yo creo que cada vez ha sido más, ha ido perdiendo, en realidad cada vez más valor. Eso de me da identidad lo que yo estudié. Okay. Por ejemplo, que ahorita resaltas el hecho de la ocupación, el trabajo. Ahorita es más qué tú estás haciendo, a qué te dedicas. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, mi terapeuta no es psicóloga. Ella es terapeuta con unos 30 años de formación en un área de la terapia, pero ella es, creo que es arqueólogo, no recuerdo, una carrera completamente distinta, pero consiguió su profesión en otro lado. Entonces, yo creo que lo que podría definir en cuanto a la identidad o el sentido de propósito de los individuos es el hecho de tener
algo que me haga ser. O sea, ser estudiante, sea me dedico a esto o estudio esto. O sea, eso genera a nivel de seguridad, a nivel de personalidad, a nivel de lo mismo que tú dices. O sea, yo me presento con esto porque para mí esto es importante. En la corriente junguiana de la psicología se habla mucho del ego y de la sombra. El ego es eso que yo estoy orgulloso, eso que yo le digo a todo el mundo, mira, yo soy esto, yo formo parte de esto. Vuelvo al ejemplo del fútbol. Hasta hace unos años nadie decía, yo soy vinotinto, menos que hubiera un partido en donde fuera a jugar a vinotinto. Si perdiera, como que bueno, sigo siendo vinotinto, pero ahí vamos. Ahorita es todo el mundo, mano, tengo fe. O sea, todo el mundo. Entonces depende de qué tanto hay esa conexión a nivel cultural y a nivel de qué me define como población o como espacio. Bueno, yo creo que es un tema interesante y también retomado, porque a nivel internacional, incluso ancestral, diría yo, porque por ejemplo, si te fijas, el origen de los apellidos, usualmente el apellido está relacionado de alguna manera a lo que esa persona se dedicó en el pasado para identificar, porque era, por ejemplo, podían haber dos Juan en un pueblo, pero por ejemplo, Juan, no sé, labrador, por decir por ejemplo, un Juan, no sé, pastor, y ahí era que se diferenciaba. Entonces, es un tema generacional que ha trascendido y que incluso hoy en día a esta generación, que lo bueno es que tengo fe porque nos estamos registrando de ciertas prácticas, como por ejemplo lo que hablábamos de que yo no tengo necesidad de aguantar 30 años en un trabajo si ya el primer día no me siento bien. Entonces hay también esa presión social de lo que se espera de ti. Entonces, incluso entre las carreras, porque la gente espera de ti que tengas una profesión, porque sin profesión no eres nada, eso es un tabú. E incluso entre las carreras está como la Sagrada Trinidad de Venezuela. En Venezuela, que si abogado, médico y ingeniero. Y si a pesar de que estudió igual y seas doctor en otra cosa, de no sé, una carrera para no decir nombre, y no es ese estrés, bueno, igual es como un tema también de expectativas. Y es difícil porque uno siempre se dedica, hay mucha gente también infeliz a nivel desde el punto de vista de empleo, ni siquiera de desempleo, que estudió algo por satisfacer expectativas y lo ejerce y le va súper bien, pero no es feliz. O el caso contrario, hay gente que empezó un día en la facultad de medicina, por ejemplo, y dice, no me gusta esto, quiero ser, no sé, cocinero, o quiero dedicarme a la música, enfocadamente a la música. Y ahí vienen como los debates, ok, pero como músico no vas a ser tan productivo que como autor. Son debates que son económicos desde el punto de vista de mercado laboral, finanzas, pero tienen no sé qué viene primero, si la parte psicológica o esto viene después. ¿Cómo así que sí la parte psicológica? O sea que a nivel económico tú lo ves como ya el impacto en el mercado laboral, pero también tiene un antecedente, que es como que bueno, yo no soy feliz como médico porque voy a dedicarme a la medicina. Yo creo que ahorita un cambio importante en las generaciones actuales ha sido el hecho de que nos estamos desligando un poquito de esa expectativa de mi hijo tiene que ser médico. No, mira, y si a tu hijo no le gusta la sangre, ¿cómo tu hijo va a ser médico? No puedes. Entonces nos estamos dando el permiso de cuestionar un poquito la forma en la que se han venido haciendo las cosas. Y gracias a ese cuestionamiento es que ha venido cambiando la forma en la cual nos manejamos, ha venido cambiando la forma en yo me defino nada más por esto, porque ahorita algo que vemos también, que ellos no me definen nada más por el hecho de yo soy psicólogo y soy licenciada en estudios liberales. ¿Eso me define? No, porque yo también soy hija, yo también soy hermana, yo también soy amiga, yo también soy una persona feliz, soy una persona triste, soy una persona amargada, porque tengo todo eso y todo eso me compone como un individuo. Entonces, yo creo que el concepto de lo que soy y de lo que me hace ser es lo que ha ido cambiando. Y en eso hay incidencia en qué tanto me define un empleo o no. Okay. Porque ya ni siquiera se escucha tanto el decir, mira, soy completamente desempleado, porque ahorita la gente tiene tantos trabajos que es como, mira, la verdad es que no, maneja redes, sales por aquí, sales por allá, montas una tienda. O sea, el sentido de lo que somos, yo creo que ha variado, y como ha variado tanto eso ha llevado a que cambie la forma en la que nos manejamos. Fíjate algo que pasó ahorita con muchas corrientes de la psicología. Es que hace ratito me corregí a mí misma cuando dije una persona ansiosa. Ahorita ya no se dice yo soy, no sé, ansioso, depresivo, lavaplatos.
yo puedo dividirme y separarme de eso, porque yo primero soy esta persona. Entonces, yo soy esta persona y soy médico y lavo platos, o me dedico a ser médico, o estudié medicina, o me dedico a lavar platos, o estudio para lavar platos, no sé si eso se bien, pero es aprender a dividir. Primero soy persona y después viene todo lo demás, que son simplemente aspectos que me van definiendo. Y yo creo que ahí es donde incide el hecho de mirar. Ahorita las personas se pueden dividir como una sola cosa. Antes sí se podía, porque eran las fórmulas que nos manejaban. O sea, mi hijo es ingeniero. Ana, tu hijo es el que capaz toca guitarra en las tardes y escribe poesía en las mañanas y estudia ingeniería porque le dio nota. Claro. Y ya. Pero el ser humano es un todo. Y es un todo que no se puede dividir. Estábamos demasiado acostumbrados. Por eso estoy tan feliz con los cambios que se han venido haciendo en la sociedad, en la que nos vamos manejando como sociedad. O sea, nos damos cuenta que el ser humano no es una sola cosa, sino es un acúmulo de cosas. Hay personas que todavía necesitan definir por qué son sí, pero usualmente esas personas que se encuentran definidas por una sola cosa solamente no lo quieren. Si yo solo me defino como soy psicólogo y me voy del país y no puedo trabajar de psicología y me toca trabajar en una tienda, o sea, mi nivel de depresión va a ser, o sea, me quedo sin significante, o sea, me quedo sin lo que soy, me quedo sin ser. Y ahí es donde hay que inclusive cuestionar el hecho de hasta qué punto yo permito que haya una definición en concreto, dada la redundancia se define como ser humano. Pero el mundo tiene todavía retos que hacer, pero se están haciendo cosas muy positivas, lo que tú decías de los cambios que se han venido dando, por ejemplo, incluso en el mercado laboral, lo que han llevado las empresas. Hoy en día hay empresas trabajadores que buscan lo que llaman el salario emocional y después hay empresas que lo dan, que puedes tomarte una siesta, que puedes hacer teletrabajo, que un día llegas a tu mascota. Eso también, de cierta manera, esos pequeños cambios puede que ahorita no todo el mundo lo aplique, pero de que unos 20, 30 años a lo mejor sí empezamos a ver los resultados positivos. Hay muchas empresas que están reanudando el salario emocional, pero está comprobado que para que las personas estén a tiempo prolongado, una empresa necesita salario emocional, sea terapia, sea tiempo de calidad, sea, mira, algo tan sencillo como que mira, vamos a tomar un café hoy que está el día ligero y vamos a relajarnos en la misma compañía. En países como, por ejemplo, en Japón, fíjense que hablábamos de las cosas no tan positivas de Japón, pero Japón tiene un alto estima por el empleado. Si alguien se queda dormido en el puesto de trabajo, no lo ven como algo malo. Es como, wow, esta persona se está esforzando y está trabajando tanto que se está quedando dormido. Si la mujer tiene la menstruación, que ahí es donde entran las diferencias entre la genética femenina y la masculina, que son completamente distintas, tenemos capacidades similares y procesos cerebrales distintos, los dejan de perder el trabajo. Y no necesitan justificativo más allá, mira, tengo la menstruación. ¿Y cómo lo entienden? Mira, la verdad eso desgasta el cuerpo, la mujer está cansada, el cuerpo no funciona con el mismo ritmo, no tiene la misma energía. Entonces son ciertos cambios y detalles que terminan manifestándose en el bienestar de las personas. Y en el hecho de, mientras mayor bienestar yo tengo, más productivo voy a ser. A diferencia de lo que se creía antes, mientras más horas trabaje, más productivo soy. Ya se ha comprobado que mientras más bienestar emocional yo tenga, más productivo va a ser mi tiempo en el trabajo. ¿Podrías comentarnos qué mecanismos psicológicos o intervención, si existen, podrían aplicarse para, de alguna manera, tratar de sobrellevar esos efectos negativos que hemos conversado, producto de las condiciones económicas que pueden dejar sectores grandes crisis en nuestro país? Bueno, en primer lugar, como siempre, la terapia es el mecanismo por excelencia para mitigar efectos psicológicos de cualquier tipo. Pero claramente, si yo sigo con problemas económicos, capaz la terapia no será mi primera opción, a pesar de que no es tan comúnmente conocido, pero existen lugares y espacios en donde puedes conseguir terapia de forma gratuita. No necesariamente toda terapia es paga. La cuestión es buscar, por ejemplo, la Federación de Psicólogos de Venezuela ofrece, creo que son 7 sesiones gratuitas. Psicólogos sin fronteras también. O sea, es buscar un espacio donde tú puedas drenar todo eso que estás sintiendo, porque a fin de cuentas todo eso se
emociones, por experiencias, por procesos traumáticos que hemos acumulado y que nos han generado ciertas reacciones. ¿Qué otros mecanismos? Hay mil y más allá de la terapia, usualmente se consiguen en terapia, pero, por ejemplo, los que les mencionaba anteriormente, el buscar cosas que a mí me ayuden a drenar, el bailar, escribir, cantar, utilizar el método artístico. Realmente estoy un poquito filtrada a través de mi propia experiencia e información. Los métodos artísticos son increíbles para que las personas puedan porque si yo estoy muy estresado y comienzo a escribir a otros meses, capaz una vez que yo hablo lo que escribí como que o sea, de verdad es algo tan importante y tan significativo como para yo creer que mi vida depende de un hilo. Si yo, no sé, no ahorré $5,000 al final de año, mira, no, la verdad es que no. ¿Qué otro mecanismo? Y es importante para cualquier ser humano, ya sea en crisis o no, es tener una buena red. O sea, yo creo que después de la experiencia que tuvimos todos, bastante traumática para la pandemia, es más importante, si no es tan importante, es más importante de lo que era ya, encontrar una buena red de apoyo. Pueden ser amigos, pueden ser familia, pueden ser pareja, pero varias personas en donde tú sepas que pasa lo que pasa, vas a estar acompañado, vas a tener quién apoyarte, quién apoyarte, para la redundancia. A mí me gusta mucho el término red de apoyo porque yo lo veo así como que a veces en la vida andas como una cuerda floja, así como que Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y voy caminando y no sé qué pasa. Y la red de apoyo es literalmente esas personas que yo sé que me puedo caer, todo va a estar bien. O sea, no voy a llegar al piso y no voy a estar solo cuando llegue lo más bajo posible. Entonces, es buscar cosas para poder mitigar, o ciertos aspectos, ciertas personas para poder ir mitigando eso que está pasando. El salir a hacer una caminata, ir a la playa, estar con una mascota, o sea, eso genera demasiado camino, con un perrito, con un gatito, con lo que sea. Hay formas. La cuestión es que lo que yo creo que es más difícil es identificar cuál es mi forma particular de yo desconectar para poder conectar. O sea, cuál es mi mecanismo, porque ahí entran las diferencias personales, porque capaz para mí sea escribir, pero para ti sea, no sé, karaoke y cantar. O para Maru sea simplemente, mira, yo necesito llorar, porque esa es otra forma. Entonces, es formas de dejar salir todas esas emociones displacenteras o todo eso que vamos acumulando por el día a día para poder seguir adelante. Ahora pasando un poco, cambiando un poco de tema, quiero entrar un poco a un asunto que puede ser complejo porque creo que se entrelazan aspectos tanto psicológicos evidentemente, pero también políticos, sociológicos, etc. Quiero andar en el tema de la desigualdad económica porque es un tema que bueno, que nos concierne a todos. Y particularmente en países como el nuestro, donde hemos estado viviendo procesos sociales y políticos bien complejos, esto ha estado como, digamos, en el tema del día a día. Queremos ver desde tu punto de vista psicológico cómo tú ves la desigualdad económica y cómo de alguna manera este tema de países o sociedades donde tienen gente muy rica y gente muy pobre, de alguna manera pueden cimentar digamos, una confianza hacia las instituciones en general, hacia la democracia en general y también hacia el mismo entorno económico, ¿no? Porque cómo esa visión de alguna manera puede llevar a que las sociedades de alguna manera se vean influenciadas por visiones o políticas que de alguna manera tratan de darle la vuelta a esta situación que se ve de alguna forma injusta. ¿Cómo tú lo ves? Las diferencias de en la sociedad más probable es que se genere trauma, envidia, el clasismo. Y si la sociedad se ha manejado así en un largo periodo de tiempo, es más probable que ya esté inclusive arraigada a nivel cultural de ello un manejo de esta manera. Hay países, por ejemplo, no sé si es un país que conocí hace no mucho que me di cuenta donde las diferencias sociales eran excesivamente marcadas. O sea, es como que tú estás aquí, yo estoy aquí y tú vas allá y yo voy aquí.
Que en Venezuela eso existe, porque no vamos a decir que en Venezuela no existe el clasismo y no existen las diferencias a nivel económico, a nivel de capacidad. Pero ahora en este país en particular yo me quedé impresionada porque por lo menos una dama de la familia o una señora que te acompaña en tu casa, tú lo ves aquí como un normal de la familia todo el tiempo. Allá todavía sigue habiendo esa distancia entre tú estás allá y yo estoy acá. O sea, la forma en la que tú te manejas es distinta a la que yo me manejo. Casi como que somos tipo de personas distintas. O sea, no somos lo mismo, no tenemos las dos carne, hueso y sangre. O sea, es como... Entonces, eso va sin duda alguna influyendo en la forma en la cual las personas se manejan, en la forma en la que las personas ven su capacidad. Porque las personas que les impulsan a, mira, yo me voy a forzar, yo voy a trabajar mal, yo voy a llegar a ser X o Y tipo de persona, como las personas como que, mira, o sea, yo no soy ese tipo de persona, no puedo hacerlo, no voy a llegar a ser. Y en cuanto impacta a la confianza en las instituciones, bueno, me imagino que dependerá de la cultura, de la relación y de cómo se maneja. Porque claramente un país comunista, un país socialista se maneja de forma completamente distinta a un país más capitalista, más de derecha. Por lo menos, me viene el ejemplo en la cabeza de Estados Unidos. Estados Unidos creo que a este nivel de confianza hacia sus instituciones, hacia el Congreso, hacia los distintos aspectos que manejan la forma general en la que se maneja el Estado o los gobernadores. A pesar de que, mira, la economía aquí o tienes plata porque trabajas, o porque hiciste buenas inversiones, o porque tienes una familia de plata, o no la tienes y te mueres de hambre. Mira que la verdad las ayudas son pocas. Como puede suceder lo contrario en países completamente socialistas como, no lo sé, Canadá, en donde la confianza es absoluta hacia los organismos del gobierno y las instituciones, porque sé que me van a proveer de. Entonces, no sé qué tanta incidencia pueda tener en la confianza de las instituciones. Creo que es bastante relativo. O sea, depende de cómo se ha manejado a lo largo de la historia en cada uno de los países. Dichas instituciones y que tanto satisfacción son como la velocidad de la nación. Ese asunto que tú mencionas es bien particular. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer un artículo, creo que fue en el New York Times, no recuerdo el autor actualmente, pero hablaba como un poco sobre cómo los diferentes países o las diferentes sociedades ven a los diferentes agentes de la sociedad. O sea, básicamente lo que decían era, por ejemplo, que en Estados Unidos una persona rica, una persona que tenía dinero se veía como alguien, generalmente una persona admirable. O sea, el caso de Donald Trump, mucha gente votó por él en el 2016 y bueno, actualmente para que se va a lanzar de nuevo porque lo veían como una persona exitosa, ¿no? O sea, está el caso de que el empresario es una persona exitosa, una persona que ha trabajado, una persona que se ha forjado a sí misma su riqueza, pero haciendo el paralelismo con países de Latinoamérica o de África, donde más bien se ve el millonario como una persona que le extrae al pobre o que de alguna manera ha recibido ese dinero sin trabajar, porque se lo heredaron su padre, por ejemplo. Entonces había como esa diferente visión de cómo se veía, por ejemplo, una persona adinerada. Es que depende totalmente de la cultura. O sea, cuando uno va a hacer un análisis a nivel social, la cultura yo creo que es uno de los aspectos fundamentales, porque por lo menos la historia de Venezuela es completamente distinta a la historia de, qué sé yo, de Colombia, y lo tenemos claro. Y la forma de manejarse de la población es completamente distinta. La visión de la pobreza, de la riqueza, porque también ahí entra, para mí qué es ser rico y para ti qué es ser rico. O sea, hay gente que dirá, mire, para mí ser rico es tener $5 millones en el banco. Y habrá gente que dirá, mire, para mí ser rico es viajar todos los años y tener $100 en la cartera. Y ya. Entonces, es muy a partir de la visión de cada quien y la visión cultural macro que se genera a través de la experiencia cultural de una nación. Pero sabes que a pesar de que existe, incluso en la economía también, el ser rico o pobre, mejor dicho, es una... No se sabe cuál es el sentido, porque ser pobre, pues en Canadá es recibir menos de $1,5 al día, ¿no? Sí, mientras que existen otros no. Pero independientemente de eso, el ser rico yo creo que también tiene como una
dicen, hay una frase que creo que debe tener algo de cierto, que mientras más tú sabes, menos feliz eres, o lo que es lo mismo, la ignorancia te trae felicidad. Y es que, hablando de la desigualdad social, mientras tú menos conozcas objetivamente, porque tengas menos oportunidades a nivel de vida o financieras, tú eres más feliz con lo que tienes y valoras más eso. Por ejemplo, el niño Jesús de un niño rico, a lo mejor lo va a hacer igual a él Jesús de una persona menos pudiente, llevado desde un punto de vista económico y también psicológico. O sea, porque a fin de cuentas acá volvemos otra vez al punto de la atención selectiva, donde lo que yo veo es lo que yo percibo. Es como que todos nos ponemos unos lentes con los que vemos el día a día. Entonces, mis lentes indican la forma en la cual yo voy a ver. Entonces, si yo veo el mundo como que, mira, un niño Jesús de un cuento, capaz para un niño rico, mira, yo quería el Play 5. Y como yo quería el Play 5 y tomaba otro cuento, mira, pana, ¿qué es esto? Pero puede que hay otro niño rico que más bien quería el cuento. Porque yo creo que eso que dicen de que las personas menos pudientes son las más felices, o que menos conocen son las más felices, no debe tener sentido. Porque mientras más yo desconozco lo que me falta, más feliz voy a ser. Es como que ahí nos vamos a lo básico de la filosofía. O sea, ¿qué es lo que decía? No sé cómo ejemplo de filosofía, pero es que me viene a la mente Sócrates. Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. ¿Y qué era lo que él decía? Básicamente es, mira, mientras yo más sé y más conozco sobre lo que está pasando en el mundo, más me doy cuenta de lo que yo no sé, de lo que desconozco. Entonces creo que más o menos es como el paradigma en el que se maneja toda esta situación. Y bueno, finalmente, ya para cerrar este tema tan interesante de la relación entre la psicología y la economía y económica, quisiéramos preguntarte, ¿qué secuelas puede generar a lo largo del tiempo, en el largo plazo, el hecho de que un país, por ejemplo, vamos a hablar de un país, haya experimentado múltiples crisis económicas, como por ejemplo guerras? Existe un tema, yo no sé qué concepto sea eso, pero dicen que por ejemplo los europeos, que son los de hoy en día, tienen tendencia a ser muy ahorrativos, porque claro, han experimentado varias guerras. Incluso en Rumanía existen todavía recetas que dejan fermentando sopas por temas de la guerra, cosas así. Pero, ¿qué secuelas generacionales pueden experimentar la sociedad y los países cuando han experimentado crisis, epidemias, guerras, y sobre todo si estas han venido de la mano con temas tan delicados como, por ejemplo, migración forzada, xenofobia, racismo, todas esas exposiciones a las que cierta parte de la sociedad que decide migrar tiene ahora que adaptarse a un nuevo sitio y no le va tan bien al comienzo? Secuelas psicológicas, si lo llevamos a lo más grave que se podría generar, sería un trastorno de estrés traumático, que es un trastorno caracterizado por una experiencia traumática, por lo cual eso va a marcar la forma en la cual yo me manejo. O sea, si yo he ido a un bombardeo, capaz en las noches tengo pesadillas con bombas y me despierto todo asustado y estoy en completa calma y no está pasando nada. El inconsciente funciona de formas que ni siquiera se entienden, porque el inconsciente no tiene reglas, no sigue sentido lógicos o racionales, en donde él va almacenando todos esos miedos, todos esos traumas, todas esas experiencias y las va como acumulando, donde se expresa de una manera u otra, que puede ser simplemente siguiendo recetas o teniendo que ahorrar o preparado porque mira, si vuelve a suceder un holocausto, yo sé para dónde voy a ir o voy a huir y voy a hacer un plan de salida porque si hay una guerra, yo, mira, me voy a ir para tal país porque en tal país yo sé que no me va a perseguir. O sea, depende de cómo cada persona y cada sociedad se maneja. Mientras me hacía la pregunta, me vino el ejemplo de la experiencia que todos vivimos en 2021, con el COVID. O sea, las personas con el COVID tienen una experiencia súper traumática. A mí me fue quedamos incomunicados, la economía sufrió, los ingresos familiares de la gran mayoría de las personas se vieron significativamente afectados, las dinámicas familiares, de relaciones, toda nuestra vida cambió y un cuento que no es lo tratamos, porque ya podemos decir, no se puede decir, mira, yo he vivido una pandemia, cosa que hacía décadas personas no podían decir, gracias a Dios, ¿no?
Entonces, cuando uno vive esa clase de experiencia, depende de cada quien cómo vive el manejo, pueda bien sobrellevarlo. Y como parte de la sociedad, por lo menos, es algo que mencionábamos antes de la crisis que vivió en Venezuela, durante el periodo donde no se conseguía la harina pan. O sea, dependiendo de cómo yo haya experienciado esa situación, llego a generar ese trastorno, o llego a manejarme distinto, o llego a simplemente, mira, lo superé y pasó. Pero a pesar de, por más que yo lo tenga procesado y no que lo tenga superado, siempre hay algo. O sea, siempre está como ese miedo y si vuelvo a repetir, o y si otra vez me quedo preso en mi casa y no puedo salir por un mes, o si, mira, otra vez los tapabocas. O sea, son esos cambios y esas cosas pequeñas que terminan marcando la forma en la cual las personas nos manejamos. Entonces, sí, las crisis económicas especialmente afectan a nivel emocional. Tanto allí que hablamos hasta de la psicología colectiva, que es la psicología que habla más de cómo una sociedad, a través del inconsciente colectivo, que es un término desarrollado por un psicólogo llamado Jung, el inconsciente colectivo va como desarrollándose de una determinada forma. O sea, básicamente lo que explica es que todos como sociedad, como seres humanos, por ser de una misma especie, tenemos como que un inconsciente donde ciertas cosas, para la persona donde tú la buscas, o sea, aquí en Alaska o en la Conchinchina, una mamá es una persona que te quiere, que te cuida y que te tuvo en su vientre. Y eso es el término mamá, y para todo el mundo es igual. Y yo te tengo que explicar a ti cuando tienes 3 meses de edad lo que es tu mamá, no, pero tú no sabes. Entonces son esas cosas que van marcando como sociedad, como individuo, y al nivel más inclusive como especie, a las personas y al ser humano. Por ejemplo, el inconsciente colectivo de las poblaciones indígenas va a estar marcado de una forma distinta a las personas de la ciudad, o de personas que han tenido experiencias traumáticas como mencionadas en Europa. Las experiencias que han tenido Europa y el inconsciente colectivo de los europeos es distinto al de los latinos. Ellos tienen su trauma con la guerra, nosotros tenemos nuestro trauma con las colonizaciones, por ejemplo. Y allí viene cada uno de cómo esos traumas van marcando la forma en la cual capaz yo no lo experimenté, pero yo sé que mi abuelo, mi tatarabuelo fue esclavo y le daban golpes y le daban, y es como, mira, cónchale, yo sé que esto pasó. Y dependiendo de lo que yo haya interpretado, lo que yo haya internalizado de eso, voy a ir marcando. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos a Yerelyn Figueroa por su participación. Este ha sido un tema muy interesante, hemos aprendido muchísimo en esta conversación y esperamos que todos ustedes también hayan aprendido junto con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden darle like, suscribir y comentar si tienen preguntas para Yerelyn que les podamos contestar en los comentarios o si tienen otros temas sobre los cuales quieran profundizar en una próxima ocasión. Nos vemos.